Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy un tema muy interesante que corresponde a los adjetivos calificativos. ¿Listo? Bueno, ¿en qué consiste? Antes de empezar a mirar en sí qué es un adjetivo calificativo, necesitamos determinar, bueno, qué son los adjetivos, ¿cierto? Quizás ya los hemos visto en alguna oportunidad, pero en este momento vamos a revisarlos y a pensarlos. Los adjetivos son palabras que nos ayudan a decir cómo son las cosas, las personas o los animales. Si yo, por ejemplo, Ana es alta, en ese caso estoy diciendo cómo es Ana. ¿Cómo es? Ah, alta. Ello quiere decir que la palabra alta se convierte en un adjetivo porque me ayuda a decir cómo es, en este caso, esa persona. Si yo digo, tengo un sombrero negro, en este caso, ¿cómo es el sombrero? Ah, negro. La palabra negro se convierte en un adjetivo porque me ayuda a decir cómo son. ¿Listo? Y si yo digo, por ejemplo, el elefante es grande, entonces grande se convierte en un adjetivo porque me ayuda a identificar cómo es el elefante. Entonces, por eso podemos decir que los adjetivos, ¿cierto?, son palabras que usamos casi todo el tiempo y que además nos van a ayudar muchísimo cuando estamos haciendo una descripción de alguien, de algo o de una persona, ¿cierto? Si yo digo mi gato es mimoso, peludo, fiel y muy cariñoso, estoy utilizando muchos adjetivos, en este caso mimoso, peludo, fiel y cariñoso son adjetivos, ¿listo? Porque me están diciendo cómo es mi gato, ¿cierto? La palabra peludo me dice cómo es su aspecto físico. Mimoso me dice cómo es en sus cualidades o en sus habilidades. Fiel también cómo es a nivel valorativo en sus cualidades. Y cariñoso también. Bueno. Entonces, los adjetivos, generalmente cuando nosotros queremos indicar el tamaño de alguien o de alguna cosa o de algún animal, ¿cierto? Utilizamos muchos adjetivos. Por ejemplo, puedo utilizar grande, pequeño. La pelota, grande. Grande sería el adjetivo porque me ayuda a indicar el tamaño, ¿cierto? Hay otros adjetivos, por ejemplo, para las personas. Alto, bajo, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo Carlos es alto, en ese caso estoy diciendo o indicando un adjetivo para indicar su tamaño. La niña es alta y delgada. En este caso también estaría utilizando dos adjetivos que me están indicando el tamaño en altura y el tamaño, ¿cierto?, en volumen. Porque cuando yo digo es grueso, delgado, gordo, son adjetivos que me ayudan a mí a identificar el tamaño también, pero en volumen. Respecto a la forma, muchas veces nosotros indicamos o hablamos o mencionamos la forma de todo lo que nos rodea. Entonces, cuando utilizamos estas palabras, son adjetivos que nos ayudan a identificar la forma. ¿Como cuáles? Redonda o cuadrada. Si yo digo la mesa redonda, en ese caso redonda sería el adjetivo porque me ayuda a decir cómo es la mesa, que en este caso sería redonda. Si yo digo el tablero es rectangular, rectangular también sería el adjetivo porque me ayuda a indicar cómo es. En cuanto al color, ¿cierto? Porque en los adjetivos que nos ayudan a indicar el color, como el amarillo, el azul, el rojo o el verde. Si yo digo el coche es rojo, al decir rojo, en ese caso estaría indicando el adjetivo, porque ¿cómo es el coche? Rojo. El celular es rosado. ¿Cómo es el celular? Rosado. Esos colores también son adjetivos porque me ayudan a indicar cómo son las cosas o cómo son las personas o cómo son los animales, recuerda. Eso hacen los adjetivos. Hay adjetivos que me ayudan también a indicar la temperatura de algo. Si yo me estoy comiendo un helado y digo, este helado está muy frío. Frío en ese caso sería el adjetivo. O puedo decir, uy, este tinto está muy caliente. Entonces caliente sería el adjetivo. Y si yo digo la sopa caliente, entonces caliente sería el adjetivo que me ayudaría a indicar la temperatura en este caso de la sopa. Cuando yo hablo del sabor, también nosotros utilizamos muchos adjetivos. Podemos decir dulce, agrio, salado, ácido. Esos son adjetivos que me ayudan a indicar el sabor. La sopa salada, entonces en ese caso salada sería el adjetivo y me está indicando que la sopa está salada. O puedo decir el dulce está muy dulce. Dulce en ese caso sería también un adjetivo.
¿Listo? Entonces, para recordar, los adjetivos nos ayudan a indicar tamaño, forma, color, temperatura, sabor. Y estas palabritas siempre nos ayudan a decir cómo son, ya sean las personas, ya sean los animales o ya sean las cosas. ¿Listo? Bueno, si nosotros decimos Ana es muy guapa, ¿cuál es el adjetivo? Para descubrirlo siempre pregúntate ¿cómo es? ¿Cómo es Ana? Guapa. Entonces, guapa en este caso sería el adjetivo. ¿Listo? El pez es amarillo. ¿Cómo es el pez? En este caso, el pez, como es amarillo, ¿cierto? Ese sería el adjetivo que me está indicando el color. Entonces, amarillo sería el adjetivo. El bebé es muy cariñoso. ¿Cómo es el bebé? Cariñoso. Entonces, en este caso, cariñoso sería el adjetivo. ¿Listo? Bueno. Si nosotros miramos estas flores, podemos decir muchas cosas acerca de estas flores. Por ejemplo, que son amarillas, que son rojas, que son frescas, que son perfumadas, que son grandes. Todos estos serían adjetivos que me ayudan a mí a decir cómo son las flores. Si yo miro a esta niña, puedo también decir muchos adjetivos de ella. Puedo decir que está triste, que es alegre, que es cariñosa, que es alta, que es delgada, que es hermosa. Todas esas palabras serían adjetivos que me ayudan a decir cómo es la niña. Si yo miro este gatico, ¿cierto? También puedo decir muchas cosas de él, es decir, utilizar muchos adjetivos para decir cómo es. Flaco, de pronto pulgoso, de pronto dormilón, de pronto salvaje, de pronto maullador, de pronto gris, ¿cierto? Todos esos serían adjetivos que me ayudan a indicar cómo es en este caso. Entonces recuerda, los adjetivos son palabras que te ayudan a decir cómo son las cosas, cómo son las personas o cómo son los animales. Y cuando nosotros entonces decimos adjetivos calificativos, entonces el término calificativo significa calificar. Y calificar significa como decir algo de eso, de esa persona o decir algo de alguien o del sustantivo que esté utilizando. Acuérdate que el sustantivo es el nombre de todo lo cuanto nosotros, de todo cuanto existe a nuestro alrededor, que puede ser un animal, que puede ser una persona, que pueden ser cosas o lugares. Entonces, cuando tú catalogas o calificas algo, en ese momento estás utilizando un adjetivo calificativo. Y en ese sentido, pues utilizamos dos tipos de adjetivos calificativos, los descriptivos y los valorativos. Los descriptivos se encargan de asignar una cualidad física, ¿listo? Entonces, cuando tú hablas del aspecto físico, ya sea de una persona, ya sea de un animal, o ya sea el aspecto que tiene un objeto, entonces en ese caso estás utilizando adjetivos descriptivos, es decir, que estás describiendo cómo es. Y cuando tú hablas sobre una cualidad moral o estética, que generalmente nosotros no podemos tocarla, pero sí podemos percibir. Yo puedo percibir si el bebé es cariñoso o por el contrario puedo percibir si el bebé realmente es muy rebelde. Entonces, esas cualidades morales o estéticas, a eso nosotros le llamamos adjetivos valorativos, ¿listo? Entonces, cuando tú calificas, puedes hacerlo de manera con adjetivos descriptivos o con adjetivos valorativos, ¿listo? En este caso, si yo digo niño alto, como estoy hablando de la altura de su aspecto físico, en ese caso sería adjetivos descriptivos. ¿Listo? Alto sería un adjetivo descriptivo. Pero si yo digo niño tierno, como es una cualidad, porque es algo que nosotros percibimos pero no podemos tocar, entonces en ese caso estarías utilizando un adjetivo valorativo. ¿Listo? Entonces los calificativos siempre son los que califican o añaden una cualidad que puede ser descriptiva, es decir, física, o una cualidad moral, es decir, valorativa. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos. Tengo este gatico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es el gatico? Si yo digo que es pequeño, que es astuto, que es travieso, ¿cierto? En este caso, yo estaría utilizando con pequeño un adjetivo descriptivo, ¿cierto? Porque estoy hablando de su tamaño. Astuto y travieso serían adjetivos valorativos porque en ese caso estaría hablando como de la forma de ser del gato. Entonces, así pasa. Ahora miremos con el león.
Si yo digo que el león es feroz, que es hambriento y que es agresivo, en este caso, ¿cierto? Son adjetivos valorativos, porque feroz, ¿cierto? Se refiere a la forma de ser de ese león. Hambriento también es una forma de ser. No estoy hablando nada de su aspecto físico. Siempre que hables del aspecto físico, entonces utilizarías un adjetivo descriptivo como en este caso pequeño, ¿listo? Pero si estás hablando de la forma de ser, tanto los animales o las personas o los objetos, en ese caso utilizas adjetivos valorativos, ¿listo? Bueno, miremos varios ejemplos. Orgulloso, en este caso, ¿cierto? Sería algo que tiene que ver con la forma de ser de esta persona. En este caso sería un adjetivo valorativo, ¿listo? Tímido también sería un adjetivo valorativo porque es algo que se relaciona con la forma de ser. Estresado también sería un adjetivo valorativo. Enojado también sería un adjetivo valorativo. Pensativo también sería un adjetivo valorativo. Indeciso también sería un adjetivo valorativo, porque es de la forma de ser asustada, cansado y fuerte. ¿Listo? Entonces, en ese caso, son adjetivos valorativos porque se relacionan con la forma de ser de estas personas. Si yo quisiera mencionar adjetivos descriptivos de ese tipo, pues yo podría decir que él es pequeño, que él es delgado, que él tiene unos ojos muy grandes o que él tiene una nariz muy grande. Es decir, hablar de su aspecto físico. ¿Listo? Bueno, veamos estos adjetivos que estamos utilizando para este gatico. Dormilón, obediente, travieso, fuerte, traicionero, astuto, feroz, cariñoso, vago, peludo, fiel, glotón, mono, comilón, pacífico, suave. Todos estos adjetivos que tenemos acá, en este caso, son valorativos, porque están hablando sobre la forma de ser de este gatico. Por ejemplo, peludo sí tendría que ver con su aspecto físico, entonces sería un adjetivo descriptivo. Miremos estos ejemplos. Perro largo. Largo en este caso hace relación a su tamaño, entonces sería un adjetivo descriptivo porque se relaciona con su aspecto físico. Elegante en este caso, perro elegante, ¿cierto? También se refiere a su aspecto físico, es descriptivo. Perro inteligente en este caso sí sería valorativo. Perro feroz también sería valorativo. Y rápido también sería valorativo, ¿listo? Entonces, si miramos, por ejemplo, esta descripción de esta niña, ella dicen que es alta, en este caso, alta tendría que ver con su aspecto físico, entonces sería descriptivo. Valiente sí tendría que ver con su forma de ser, entonces sería valorativo. Alegre también tendría que ser con su forma de ser, por lo tanto sería valorativo. Creativa también tendría que ver con su forma de ser, valorativo. Grande, en este caso sí tendría que ver con su aspecto físico, entonces sería descriptivo. Perezosa, hábil y chica serían en este caso adjetivos valorativos, ¿listo? Que tienen que ver con la forma de ser. Si miramos estos ejemplos, dice Sandra tiene 10 años, su cabello es café y lo lleva a la altura de los hombros. Aquí hay varios adjetivos que tenemos ahí. Café, ¿cierto? Su cabello es café y lo lleva a la altura de sus hombros. Su nariz es pequeña. Pequeña también es otro adjetivo que me ayuda acá. Negros y cafés, negros y grandes que se refiere a los ojos también son adjetivos. Simpática, amable y detallista. Entonces, si analizamos, esta sería una descripción de Sandra y aquí estamos utilizando muchos adjetivos calificativos porque estamos diciendo muchas cosas de ella. Y en este caso, café, pequeño, negro y grandes, como hacen referencia a adjetivos con su aspecto físico, quiere decir que son adjetivos descriptivos, pero simpática, amable y detallista hace relación a su forma de ser. Por lo tanto, estos adjetivos serían valorativos, ¿listo? Estos serían adjetivos descriptivos que describen su aspecto físico y estos adjetivos valorativos que describen su forma de ser. Miremos la descripción de Álvaro. Dice, Álvaro tiene 17 años. Él es muy alto. ¿Cómo es Álvaro? Ah, bueno, es alto. Por eso sus pies son grandes. Entonces, los pies los tiene grandes. Hasta aquí nos están mencionando su aspecto físico. Por lo tanto, esos son adjetivos descriptivos. Lleva su cabello café muy corto. Entonces, café en este caso también sería un adjetivo descriptivo. Corto también sería descriptivo.
Tiene las orejas puntiagudas, también nos siguen hablando del aspecto físico, entonces sería descriptivo. Y labios delgados también sería descriptivo. Entonces todos estos serían descriptivos, pero aquí nos dice, Álvaro es muy colaborador, en su casa es respetuoso con sus mayores. Por lo tanto, colaborador y respetuoso tendría que ver con su forma de ser y en este caso serían adjetivos valorativos. ¿Listo? Bueno, mis chiquitos bellos, espero se haya comprendido muy bien en qué consiste un adjetivo